Ya, Ok. adelante, adelante. Ok, muy buenas tardes, compañeros y licenciada. Nosotros somos el equipo número Buenas tardes. 10. Está conformado por mis compañeras Viridiana, Leilani, Caroline, Brigitte y su servidor Alberto. Bueno, vamos a empezar con nuestro trabajo. Nosotros vamos a darles como una pequeña definición y algunas cosas importantes que consideramos sobre el consentimiento informado. Hay que recordar que, pues, obviamente que para la realización de este trabajo nosotros nos basamos en la NOM 004, que rige todo lo que es el expediente clínico y muy importante, pues, cada paso que debe llevar el consentimiento informado que nosotros le vamos a dar a nuestros pacientes. Y bueno, pues para iniciar, pues, ¿qué es el consentimiento informado? Es algo muy importante, pues el consentimiento informado va a ser un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma contacto con el paciente y a lo largo de toda su atención de salud. También es un proceso deliberativo, esencialmente verbal, que persigue adoptar una decisión en salud y que culmina con la libre aceptación o rechazo por parte del paciente a someterse a una intervención, procedimiento, tratamiento o investigación. Algo muy importante, o más bien en términos sencillos, pues ¿qué va a ser el consentimiento informado? Pues va a ser aquello que nosotros le vamos a decir a nuestro paciente que se va a realizar con él, algún acto, alguna cirugía, algún procedimiento de investigación, etcétera. Y pues lo más importante es que el paciente debe ser un paciente mentalmente competente o capaz de entender tres cosas. Número uno, que entienda cuál es la información necesaria y suficiente de lo que se le va a realizar, que el paciente pueda entender la información de una forma adecuada, algo que ya habíamos dicho anteriormente en otras clases, que comentábamos que el paciente tiene que decirnos con sus propias palabras qué es lo que entendió y que el paciente pueda llegar a una decisión sobre si va a someterse o no ante el proceso que nosotros le estamos informando. Otra cosa muy importante es que va a haber dos tipos de consentimiento informado, los diferidos y los directos. Los diferidos va a ser en tres cuestiones. Número uno, menores de edad, que es el caso clínico que nosotros les vamos a presentar en un momento. La creencia o facultad mental, que esto va a ser, perdón, carencia de facultad mental, esto va a ser principalmente para aquellos pacientes que no son competentes por algún problema de salud mental y aquellos pacientes que antes de ingresar tenían alguna facultad mental. Esos son los tres casos en los que podría ser diferido. Y pues aquí va a entrar una segunda persona que más adelante lo vamos a tomar un poquito. Y el otro tipo van a ser los directos, que aquí es cuando vamos a estar ante un paciente con una voluntad, autonomía y está de una forma consciente para que él pueda aceptar o rechazar el procedimiento. Ok, nada más aportando con su compañero. Recuerden la capacidad jurídica, sí lo vimos, ¿no, jóvenes? Con ustedes. El concepto, ¿no? Porque Creo que va de no. la mano, ok, va de la mano con lo que nos acaba de decir su compañero, aquellas personas que no están bien de sus facultades mentales. La capacidad jurídica, jóvenes, es aquella que justamente para que sea plena esta capacidad es porque se tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio. De goce, ¿cuándo vamos a tener capacidad de goce? Desde el momento que somos concebidos, aún no nacidos, pero ya desde ese momento entramos bajo la protección de las leyes. Es por eso que papá y mamá no pueden atentar contra mi vida de yo, eh, óvulo fecundado, porque se te dice que es desde el momento de la concepción, pues se entiende que cuando se unen ambos gametos. Entonces, desde ese momento ya no pueden atentar contra mi vida. ¿Por qué? Porque estoy bajo la capacidad de goce, capacidad de ejercicio. ¿Qué es lo que necesito para tener capacidad de ejercicio? Una, la mayoría de edad y dos, estar bien de mis facultades mentales. Si yo no estoy bien de mis facultades mentales, entonces no tengo capacidad de ejercicio. Tendré la capacidad de goce, ¿por qué? Por toda la protección finalmente que la ley me puede en su momento otorgar, pero la de ejercicio no. Entonces, esa facultad de ejercicio se va justamente a subrogar a una persona que a mi nombre y representación la lleve a cabo. ¿Por qué? Porque yo mentalmente me encuentro incapaz. Entonces aquí entramos ante la figura de los incapaces, ¿ok? Por no tener bien mis facultades mentales, entonces jurídicamente estoy incapaz de celebrar cualquier acto jurídico.
el hecho de yo firmar un consentimiento informado, jóvenes, estamos ante la presencia de un acto jurídico. Así por muy sencillo que ustedes vean, esto es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque estoy expresando mi voluntad de someterme a un procedimiento. ¿Me doy a entender? Sí, licenciada. De acuerdo, licenciada. Ok, entonces, al estar incapaz, otra persona a mi nombre y representación, entonces tomará esas decisiones. Y es lo que sus compañeros ahorita nos hablan como consentimiento informado. ¿Qué clasificación le diste? Diferido, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, porque entonces otra persona es la que va a tomar la decisión. Adelante, jóvenes. Continuando con lo que nos decía nuestro compañero, vamos a ver cuáles son los objetivos que tiene el elaborar un consentimiento informado. El primero es reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes, ya que esto no es una exigencia solamente jurídica, sino también una exigencia ética. Otro es promover su participación del paciente en el proceso de la atención de salud, lo que va a significar que él también va a compartir responsabilidades y también va a asumir los riesgos del mismo. Y por último, que se va a optimizar la relación médico-paciente, ya que una adecuada comunicación de la información y la posibilidad de participación del paciente va a quedar satisfecha y va a tener la atención sin tener en cuenta únicamente, bueno, los resultados del procedimiento que se le llegue a hacer. Y ese serían todos los objetivos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, continuando con lo que es el consentimiento informado, debemos recordar que este va a tener un emisor, un mensaje y un receptor. Este tiene 4 puntos importantes. El primero va a ser la información que vamos a dar. Esta tiene que ser previa, previa al procedimiento, tiene que ser clara, precisa y comprensible. Aquí hay que evitar pues los tecnicismos como lo habíamos visto y pues va a ser particular en cada caso. También tiene que estar lo que es la voluntariedad, que este consentimiento tiene que estar libre pues de presiones, se le llama como sin vicios de la voluntad y también lo que ya mencionó la licenciada, la capacidad que tiene el paciente, tiene que tener la capacidad de entenderlo y discernirlo. Igual lo que ya vimos, lo que va a haber una capacidad jurídica y una circunstancial dependiendo de las cualidades que tiene el paciente. Y finalmente lo que es la forma de expresarlo. Esta puede ser oral, que tiene muchas desventajas, por eso se pide tanto que sea escrito. Y pues las excepciones que ya vimos, que pueden ser en casos de emergencia, en casos de menores de edad o en la incapacidad que pueda tener este paciente. Bueno, pues todo esto va a tener un fundamento legal que se va a regir tanto con la Ley General de Salud. En el reglamento de la Ley General de Salud, a partir del artículo 80, nos va a hablar sobre este documento que nos dice que todo hospital tiene la obligación de recabar este documento firmado y aceptado por el paciente. También nos habla de los casos de urgencia, en estos casos de incapacidad y las características que tiene que tener este documento dependiendo de la norma oficial mexicana. En este caso, nosotros pues nos vamos a regir por la NOM 004, que es del expediente clínico, que a partir del punto 10 nos va desglosando cuáles son las características de este consentimiento informado. Asimismo, nos da una definición que dice que se le conoce como consentimiento informado a los documentos escritos signados por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido toda la información de riesgos y beneficios esperados para el paciente, y esta se tiene que incluir en el expediente clínico. Y pues ahora mi compañera les va a explicar los puntos que tiene que contener el consentimiento informado y cuándo se necesita, según la NOM, un consentimiento informado, las situaciones en las que se necesita. Eso es todo de mi parte. Bueno, también como parte fundamental del expediente clínico está la historia clínica. Aquí les presentamos en nuestro trabajo la historia correspondiente al paciente del cual fue el consentimiento informado. Esta es elaborada por el personal médico o profesionales de la salud. En este caso, la elaboró la médico responsable de nuestro paciente. Debe contener una ficha de identificación, un interrogatorio que puede ser directamente a nuestro paciente o a la persona responsable de él.
También va a contener antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos, incluyendo toxicomanías que pudiera tener, antecedentes no patológicos, interrogatorio y una exploración física por aparatos y sistemas. También vamos a incluir resultados previos y actuales de laboratorio, gabinete, entre otros, los diagnósticos o problemas clínicos que hemos inferido, el pronóstico, indicaciones terapéuticas, y pues también debe estar firmado por la persona que lo realizó y que se va a hacer responsable. Puede acompañarse también de, bueno, complementándose en el expediente clínico, notas de evolución, planes de estudio, notas de referencia y pues el tema importante el día de hoy, pues el consentimiento informado para realizar las intervenciones que requiera el paciente. ¿Sí me escuchan? Sí, estamos. Sí. Adelante. ¿Puedes cambiar a la siguiente o proyectar el consentimiento, Dani? Ya están. ¿Sí se ve? Sí, Se sigue pero viendo la todavía historia estás clínica. en la historia clínica. Ah, ok. Ándale ahí. Ajá, entonces, continuando, gracias. Tenemos que el consentimiento informado debe de contener algunos requisitos como mínimo, como lo es el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento en su cargo, el nombre o razón o determinación social del establecimiento, el título del documento, el lugar y fecha en que se emite, el acto que se está autorizando, el señalamiento de los riesgos y beneficios que son esperados con la realización de este acto. También ahí incluimos el nombre del paciente o en su caso, como en la historia clínica pudieron haber visto, se trataba de un paciente pediátrico de 12 años. Entonces, en su caso, la responsable es su familiar más cercano. Nos dice la NOM que debe de ser la firma, el nombre completo y la firma del familiar más cercano en vínculo que se encuentre presente del tutor o del representante legal. En este caso, en la historia clínica mencionaba que es su mamá, Rosagel Gómez Antonio. Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados, la autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias que se deriven del acto autorizado. Como les decía, muy importante, el nombre completo y la firma del paciente, o si no, será del familiar más cercano, tutor o representante legal, así como el nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento informado para el acto específico. También el nombre completo y firma de 2 testigos. Y los eventos para los cuales se requiere un consentimiento informado es para ingreso hospitalario, procedimiento de cirugía mayor, procedimientos que requieren anestesia regional o general, salpingoclasia, vasectomía, donación de órganos, tejidos y trasplantes, investigación clínica en seres humanos, necropsia hospitalaria, procedimientos diagnósticos y terapéuticos que son considerados por el médico de tener un riesgo, cualquier procedimiento que entrañe mutilación y también se pueden obtener cartas de consentimiento informado adicionales a las previstas. Y en casos de urgencia, se estará lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Okay. ¿Una duda? No. Ahora, preséntame el caso concreto y cuál fue el acto a autorizar. Está bien, me gustó cómo lo fueron señalando, el consentimiento informador así por punto, de acuerdo a los requisitos que la misma norma oficial mexicana nos establece, pero vamos ahora a presentar el caso y cuál fue el acto a autorizar. Por favor, equipo.
Del caso nada más lo más peculiar, lo más importante que vaya en relacionado al acto médico a autorizar, por favor. ¿Puedes poner la anterior, por favor? Bueno, en este caso fue un paciente con diagnóstico de varicocele. Y Ok, explícamelo ahora con un lenguaje claro. Haz de cuenta que soy la mamá del paciente. Sí. Bueno. Ok, la anterior, por favor. Porfis. Bueno, decía que este es un paciente pediátrico de 12 años. Su nombre es Emilia o Espejel. ¿Le puedes regresar, por favor? Estudia el 6º grado de primaria. Ándale ahí. Y su mamá, bueno, el nombre del niño es Jiménez Rosagel Emilio. Ajá. El médico que realizó la historia es Ivonne Mejía. Ellos son residentes de la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El familiar responsable es Rosagel Gómez Antonia, que es madre de 30 años, con escolaridad de nivel secundaria, ama de casa, católica. ¿Quieres seguir, Leilani? Solamente si esos antecedentes patológicos, cuál es la causa que da origen al procedimiento que se le va a realizar. Nada más con eso, jóvenes. Bueno, pues pásate al padecimiento actual. ¿Ya se ve ahí? No, estos en antecedentes heredofamiliares y no patológicos. Sí, ya Se incluyen los antecedentes ginecobstétricos de la madre, del padre, entre ellos unión libre, fumadores de cigarrillos. Ándale ahí. Inició su padecimiento hace un mes con presencia de dolor y aumento de volumen testicular bilateral. En escala de dolor, 4 de 10, de tipo opresivo y sin irradiación. Al día 16 del presente mes y año, presenta fiebre de 37.5 grados centígrados, cuantificada por la madre, quien le administra paracetamol de 500 miligramos, lo cual le da una mejoría parcial, y continúa con presencia de ay, no le veo. Bueno, continúa con la sintomatología y por eso es que es llevado al servicio médico de urgencias y es hospitalizado en el área de pediatría para su estudio. Ok. Ahora, bueno, ya una vez que se ha diagnosticado a nuestro paciente con varicocele, se le ha comentado a su familiar, que en este caso es su madre, el paciente legal, pues más directo, que se tiene que recurrir a una intervención quirúrgica. Para ello, en este tratamiento se le tiene que dar a la paciente lo que es el consentimiento informado. Y pues recordar que pues tres cosas muy importantes de este consentimiento, pues va a ser que nosotros demos una información de forma clara, precisa, y pues que la paciente logre de alguna manera entenderlo.
lo más importante aquí es la información. La información tiene que ser clara, tiene que ser dada ya sea por nosotros médicos, por alguna otra, otra persona que sea parte del sector salud y que pues de alguna manera tenga consentimiento de lo que se va a realizar. Ya mis compañeras les explicaron cuáles fueron las partes de este consentimiento informado. Entonces, Ajá. lo que consiguió el médico, bueno, como parte de, pues fue a decirle qué tratamiento se le tenía que hacer. En este caso, el tratamiento quirúrgico fue una varicocelectomía. Este fue el tratamiento que se le tenía que dar al paciente para arreglar lo que ya se le había diagnosticado. Aquí, pues, se le explicó a la paciente de una forma clara que lo que se iba a realizar era una ligadura u oclusión de las venas espermáticas internas por medio de una incisión en la piel, que iba a ser entre 3 y 4 centímetros a nivel inguinal con anestesia general. Obviamente, ante esta explicación se le tuvo que haber dado la explicación con ayuda ya sea del paciente en ese momento o con ayuda de algún modelo por el cual la paciente pudiera entender en qué parte se iba a hacer la incisión y pues de igual manera teníamos nosotros que preguntarle a ella qué fue lo que entendió, si tiene alguna duda sobre ello y pues que ella nos los hiciera saber, porque esto pues es parte importante, que es lo que se le va a realizar al paciente. Pero después de esto, ya una vez que nosotros le explicamos cuál es el procedimiento que se va a realizar, ahora sí lo que tenemos que decirle es que también va a haber riesgos y pues cuáles son los beneficios que va a tener el paciente con esta cirugía. En el caso de los beneficios es que el paciente va a mejorar la fertilidad, es decir, que no va a haber una afectación en esta cuestión. Va a haber una mejora de las molestias que el varicocele le puede ocasionar y que en este momento le estaban ocasionando al paciente, que fue por el cuadro clínico y todo lo que pues conllevó a que lo trajeran al servicio de urgencias. Ok, Ahora, espérame tantito. ¿Y qué es la varicocele? Ustedes son médicos, lo entienden, pero yo no. A ver, díganme, ¿qué es la varicocele, jóvenes? lo que se lo explico como se lo Sí, decimos a la paciente. Ajá. al paciente, efectivamente. Ujú. Sí, pues lo que le explicamos es que el varicocele aparece como un resultado de un mal funcionamiento de las válvulas que normalmente se encuentran en las venas. Las venas tienen unas válvulas que lo que van a hacer es impulsar la sangre para que pues llegue a cabo bien la irrigación que pues viene deshecho de estas. Y en otros casos, esto puede aparecer a causa de la compresión de una vena por aquello que tenga a su alrededor. Y pues principalmente en este caso hay algo que está haciendo que se esté de alguna manera ocluyendo un poco la superficie de esta vena y por lo tanto le está ocasionando el varicocele y por ello es que el paciente viene con dolor. Eh, Y el, ujú. ajá, esto tiene relación justamente con el área, se entiende, digo, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Con los conductos espermáticos del paciente. No toca los conductos espermáticos, pero sin en cambio eh, viene de lo que es la vena, baja la vena y la vena hay un momento en el cual está esta lesión que de alguna manera está ocluyendo la luz. Es un poquito, vamos a decir lo que es un poco aparte. Aquí lo único importante es que si no arreglamos esto, pues puede ocasionar algo malo en el paciente, que principalmente pues es la fertilidad en la vida futura. Y pues ahora sí que lo más importante, como le comento, en cuanto al varicocele, pues la causa más frecuente pues va a ser la baja de producción y la baja de calidad del esperma. Entonces es como, esto es lo que va a pasar, no va a haber como buena irrigación y tampoco va a haber una buena irrigación de desecho y por lo tanto lo que vamos a afectar como tal pues va a ser al testículo en cuanto a la formación de los espermas y a futuro pues esto va a afectar al paciente, además de que pues ya está presentando dolor. Ok, ya, adelante. Digo, ¿con qué finalidad lo hago, jóvenes? Con la finalidad de ejercicio de que ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer con su paciente? Porque todo esto tarde que temprano se va a ver reflejado en este consentimiento informado. Adelante, equipo. Sí,
Y bueno, pues entonces ahora ya una vez que le explicamos y ya que la familiar, pues su mamá, pues ya nos entendió realmente qué es lo que es el varicocele, qué es lo que está pasando, por qué su hijo tiene dolor, cuál es el procedimiento quirúrgico, que en este caso ya les dije que pues vamos a realizarle una varicocelectomía y pues ya le dijimos a la paciente qué es, cómo es, le explicamos que con el paciente en qué parte se va a hacer la incisión y por qué, ahora sí que cuál es la importancia de hacer este tratamiento quirúrgico. También tenemos alternativas a este procedimiento, como es una embolización, esclerotomía, una técnica microquirúrgica, que esto pues obviamente también tenemos que explicarle a la paciente. En el caso de la embolización, pues hay que explicarle que se imagine un tubo que está ocluido, que tiene algo que no permite que esté la luz de alguna manera, que se imagine un tubo ocluido. Y entonces lo que vamos a hacer es pasar un catéter, que es como si fuera una guía, para que ella lo entienda como un alambre de metal muy delgado, y vamos a inflar un globito, el cual pues lo que va a hacer es hacer que la luz se vuelva un poco más estrecha y por lo tanto ya no haya una oclusión. Eso es lo que más o menos nosotros le tendríamos que explicar en dado caso de que la paciente pues no entienda y pues lo de la técnica microquirúrgica, que pues va a ser una técnica muy rápida, que no va a dañar de alguna manera, que no va a tener como muchas consecuencias. Y también lo que tenemos que comentarles son las complicaciones o riesgos del acto quirúrgico. En este caso hay que decirle, ¿sabe qué? Mire, nosotros le vamos a hacer esto, los riesgos que tiene la cirugía, así como tiene beneficios, que va a hacer evitar que el paciente tenga algún problema en cuanto a la fertilidad. Los riesgos de esta cirugía es que haya una hemorragia, que haya una infección después de que se haga el procedimiento, algún daño a órganos vecinos o cercanos, que haya algún efecto adverso debido a los fármacos que se pueden ocupar y además de inherentes en el acto quirúrgico. Esto pues obviamente ya va a ser un poquito más dependiendo de cómo se lleva a cabo la cirugía y después varios factores que van a influir en este acto. Ya de ahí en fuera, vamos a seguir explicándole a la paciente, pues, cada uno de estos puntos que podrían resultarle como pues raros o a lo mejor tenga duda de cuando nosotros hablamos de pues complicaciones, ¿no? Que es una palabra como de donde los pacientes por lo regular tienden a estar como a la defensiva o a estar de alguna manera un poco inquietos al decir complicación. Entonces hay que explicarle bien. Aquí pues ya también entra lo que es como parte de la cirugía, los riesgos que hay en anestesia, la situación clínica, etcétera. Y pues bueno, eso ya sería como lo más importante. Y ya después procedemos a lo que es la parte de las firmas, donde pues una vez que la paciente ya, en este caso la mamá, ha aceptado que a su hijo se le realice esto, ya explicándole todos los riesgos que puede llevar el acto quirúrgico, y si ella acepta, pues en este caso tiene que venir en el consentimiento informado dos cosas muy importantes: el nombre completo de la paciente, bueno, en este caso de la madre, Ujú. y la firma de la madre. Eso es muy importante. Y pues también la firma de la persona que está, tanto del médico tratante, que en este momento le está dando la información, como de las personas que vayan a estar involucradas en el acto quirúrgico. Pero eso es muy importante. La persona que dio el consentimiento informado, que le explicó todo esto al familiar, tiene que estar ahí también su nombre y su firma. Asimismo, las fechas de en qué día, a qué hora y la fecha del momento en el que se llevó a cabo esta explicación. Y Ok, pues esto sería como lo más importante. lo más importante. Está muy bien, jóvenes. Estuvo su exposición muy explícita, entonces no voy a preguntarle al equipo 3. El equipo 3 ahora, por favor, preséntenme su consentimiento informado. Gracias, equipo 10. Perdón, Gracias. equipo 9. Son los que me van a presentar, no equipo 3, equipo 9.
Bueno, nosotros somos el equipo 9 y en este caso hicimos la historia clínica de un paciente masculino de 57 años, originario del estado de Guerrero, pero que reside actualmente en el estado de México. Como antecedentes de importancia relacionados con el padecimiento actual, tenemos que el paciente fue hospitalizado hace 5 años por una hemorragia de tubo digestivo alto. En aquella ocasión, además, se le realizó una endoscopía en donde se detectaron varices esofágicas y se le ligaron para detener el sangrado. También hace 4 años se le diagnosticó cirrosis hepática por alcoholismo. Actualmente el paciente refirió que presentó 2 evacuaciones melénicas, es decir, con sangre de color oscuro, acompañadas de dolor tipo cólico en el área del epigastrio con una intensidad del dolor de 3 de 10 y también presentó un episodio de hematemesis, es decir, de expulsión de vómito con sangre de color oscuro. En este caso, pues nos lleva a pensar que las varices esofágicas pudieron volver a sangrar, por ello es que se le solicita la realización de una endoscopía. Ok. Y bueno, ya como mencionó mi compañera, se le va a mandar a realizar una endoscopia digestiva y como vemos, tenemos aquí el nombre del establecimiento, bueno, en este caso de la institución, el título del documento que es el consentimiento informado, así como el procedimiento a realizar, así como su fecha correspondiente. Tenemos también la impresión diagnóstica y como sangrado de tubo digestivo alto de aparente origen varicial, el nombre completo tanto del médico como del paciente y en este caso como es un paciente mayor de edad y que tiene sus facultades, está bien de sus facultades mentales, aquí en este caso el representante legal no corresponde, bueno, no aplica. No aplica. ¿Pueden ampliar un poquito su pantalla porque se ve muy pequeño su consentimiento informado, por favor? ¿Sí se ve mejor o se ve igual? Está igual. Se ve igual. Ya mejoró. Bueno, como nos señala la NOM, aquí en el consentimiento informado viene implícito lo que son los riesgos y beneficios de realizar este procedimiento que, como mencionó nuestro compañero Daniel, es la endoscopía digestiva. Para este paciente va a ser una endoscopía digestiva alta. En este consentimiento informado vienen los riesgos y beneficios tanto para alta y como para baja. Bueno, entre los beneficios para el procedimiento que se le va a realizar al paciente que es alta va a permitirnos la visualización de su esófago y a su vez tratamiento o darle terapéutica a las varices que estén abiertas o sangrando. Y como riesgos, a pesar de que se haga una adecuada técnica, puede presentarse distensión abdominal, hemorragia, perforación, puede presentarse infección, dolor, hipotensión y también podrían presentarse exacerbación de arritmias. Igual hay que comentar en el consentimiento informado que es importante que debe existir una autorización al personal de salud en caso de que exista alguna complicación, algún riesgo o alguna contingencia y urgencia derivada de este mismo acto, en este caso la endoscopía. Entonces, en caso de que se llegue a generar alguna hemorragia, alguna perforación, el personal de salud tiene que actuar para tratar de solventar esta urgencia y no poner en peligro al paciente. Ok. Ok, jóvenes, a ver si pueden ampliar la pantalla para que podamos visualizar bien el consentimiento informado hoja por hoja, por favor.
Ahí nada más se ven los testigos, Dani. ¿Podrías quitarle el zoom para que se vea todo? Si no, váyanse en pantalla, ahorita les digo. En donde dice una ventana para que quede todo en una sola pantalla y se pueda ver bien la hoja. Ahí donde están presentando en una ventana. Está la opción una ventana. ¿Así se ve mejor o se sigue viendo igual? Apenas está. No, se sigue viendo igual. Pero entonces ahora le vas a tener que dar zoom. Digo, generalmente lo despliega bien en toda la pantalla. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos por partes. Nada más ustedes lo van ajustando. Ok, equipo 10. Vamos a empezar a señalar, de acuerdo a lo que la norma nos establece, los requisitos. Primer requisito, equipo 10, nos dice que el consentimiento informado debe de tener, ¿qué, jóvenes? Lo primero es el nombre de la El nombre de la institución. institución. Ok, el nombre de la institución, jóvenes. Equipo. Nos pregunta el equipo 10, licenciada. No, al equipo expositor, equipo 9. Nombre de la institución. Bueno, equipo 9. Se entiende que es el IMSS de acuerdo al logotipo, sin embargo, debe de estar aclarado Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, ¿ok? Posteriormente, ¿qué otro requisito, equipo 10? El nombre, razón social razón o denominación social del establecimiento. Bueno, en este caso, bueno, ya nos habla del IMSS, pero también recuerden, jóvenes, que el IMSS tiene muchas clínicas, hospitales, entonces deberá de señalarse en qué hospital o clínica en su caso, ¿ok? Porque pues el IMSS es a nivel federal y podemos encontrar el IMSS regional norte de Baja California y el IMSS nacional norte de Yucatán, ejemplo, ¿no? Entonces, más específico. ¿Qué más, equipo 10? ¿Qué otro requisito? El título del documento. Título del documento, equipo 9. Bueno, aquí está, se ve consentimiento informado y ahí mismo nos ponen el título también en este caso, del procedimiento a realizar. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? El lugar y la fecha. Lugar y fecha. Fecha en el 15 de diciembre. Equipo, ¿al final ustedes manejan el lugar o no? Al inicio, lugar y después la fecha en que se emite. Sí, pero no está. Equipo 9, al final de las firmas lo tienen, porque bueno, muchas veces al final se dice Ciudad de México a tantos días y se pudiera llegar a poner. No está. Bueno, para esto, jóvenes, también lugar y fecha, ¿ok? Porque volvemos a lo mismo, IMSS, como puede ser Yucatán, pudiera ser Guanajuato, pudiera ser Ciudad de México, etcétera. ¿Qué más, equipo 10? ¿Qué otros requisitos nos está solicitando? El acto a autorizar. El acto a autorizar. Aquí me hablan de la endoscopía digestiva. Regrésense a lo que nos establece como riesgos, jóvenes, por favor. Características. Ok, aquí estamos en los riesgos.
¿Recuerdan lo que nos establece justamente el artículo? Partimos del 80, 81 y 82 de nuestro reglamento, en donde nos habla que también debemos de incluir en qué consiste el procedimiento y que hicimos mención que a qué se estaba refiriendo, pues nada más a los requisitos que tenía que contemplar esa carta de consentimiento informado. ¿Ustedes lo pusieron, jóvenes, equipo 9, pusieron en qué consistía el procedimiento? Bueno, donde viene la parte de características. Ok, si quieres. Ajá, es donde menciona ahí el abordaje se hace habitualmente por orificios naturales y menciona el tipo de anestesia que se debería ocupar. Pero sí me habla de lo que se tiene que hacer, propiamente el procedimiento, ¿en qué consiste? Yo no lo veo. Si ustedes me lo señalan, para darle lectura, adelante. Al inicio, como los objetivos. Ok, dentro del objetivo. Ok, pero ¿en qué consiste? Explícamelo. ¿En qué consiste la endoscopía? Equipo expositor. Equipo 9, explíquenme. Ok, pues se introduce como un tubo por la boca del paciente que tiene como una camarita en la punta y pues así es como se va observando el tubo digestivo, bueno, la mucosa del tubo digestivo. Ok, en eso consiste, en meter una cámara a través del tubo digestivo, el cual va a llegar hacia o hasta el esófago. Sí. ¿Ok? Y con esto vamos a visualizar lo que se tiene adentro, o bueno, ya. Esa parte, jóvenes, así como ustedes ahorita en este momento me lo están describiendo, digo, lo entiendo por ahora sí, el procedimiento como tal. Sin embargo, pues igual y no lo pudiera llegar a entender el paciente, ¿no? En este caso, Gilberto Guzmán. Esa parte de cómo se debe de realizar el procedimiento también se debe de considerar dentro del consentimiento informado. Si bien es cierto, la norma oficial mexicana, la 04, no lo hace mención, sí nos los menciona nuestro reglamento en relación a atención médica, ¿ok? Entonces, ya está justamente este requisito también y nos vamos a los riesgos. Nos dice la norma que debemos de señalar todos los riesgos que este procedimiento pudiese llevar pudiese en algún momento presentarse. Otra vez, regrésense a los riesgos, jóvenes, por favor. Ok, Natalia Gersas. Esos serían todos los riesgos que médicamente se pudiesen llegar a presentar al realizarse una endoscopía. No alcanzo a ver bien la imagen. Equipo, denle lectura a los riesgos para que su compañera los escuche y ella me diga si estos riesgos son los únicos que en algún momento se pudiesen llegar a presentar. Adelante, equipo. Sí, dice, a pesar de la adecuada elección de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables como distensión abdominal, mareos, hemorragia, perforación, infección, dolor, hipotensión y o excepcionales como arritmias o complicaciones cardiorrespiratorias. Ok. Ahora, Natalia, esos serían los únicos riesgos médicamente, desde el punto de vista médico, que se pudiesen llegar a presentar en la hemorragia, en la endoscopía.
Pues creo que sí, de los más importantes, sí. Me dices, al menos los más importantes. ¿Pudiera haber otros? Am, am, creo que preparación. Creo que Aquellos relacionados con el uso de anestesia. Ok, hablamos de anestesia, ahorita nos referimos a ello. ¿Qué otros riesgos se pudiesen llegar a presentar al realizar una endoscopía, jóvenes? ¿O son todos? ¿Están contemplados todos? Una perforación del tubo digestivo también se podría presentar. Se pudiera llegar a presentar. Ok, aquí ¿cuál es el punto, jóvenes? Aquí ustedes en riesgos deben de contemplarlos todos, por muy remotos que tal vez pudiesen llegar a presentarse. Pudiéramos llegar a decir, bueno, es que 2 de cada 50 pacientes lo llegan a presentar. Bueno, pero ustedes no saben si en ese momento les tocó ese número 2, ¿vale? Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo se responde en forma distinta. Entonces, yo sé que ustedes van a decir, pero es que los formatos ya están establecidos, pero ya viene un espacio muy reducido dentro de los formatos que institucionalmente trabajamos. Es mucha la carga de trabajo para señalar todos los riesgos, pero yo les pregunto, si tú eres, en este caso es gastroenterología, la especialidad, jóvenes, los que realizan la endoscopía. Sí. ¿Sí? Ok, si tú eres gastro y a eso te dedicas y dentro de tu jornada a lo mejor elaboras una endoscopía o bueno, a la semana elaboras 2 endoscopías, creo que nada te va a quitar el hecho de que tú ya tengas establecido todos estos riesgos generales, ¿ok? Riesgos generales que le pudiera presentar a cualquier paciente, ¿ok? Y detallados. Ya tenemos el uso de la tecnología en donde pudiéramos copiar, pegar, ¿ok? También. Aquí ustedes me hablan, ¿qué factores de riesgo puede tener el paciente, jóvenes? Equipo que expone. Equipo 9. ¿Qué riesgos tiene el paciente? Ya por su patología. Una perforación. Una perforación. ¿Por qué motivo, jóvenes? Bueno, porque si es hipertenso u obeso o diabético, puede aumentar la frecuencia de que aparezcan estos riesgos. Ok. Y dentro de su historia clínica, es por eso que yo les quería justamente precisar. Dentro de esa historia clínica, él es hipertenso, obeso, ¿tiene alguna otra patología que pudiese aumentar estos riesgos? Mencionaban los compañeros también que ya tuvo, bueno, ya había tenido la intervención de las ligaduras de, ¿cómo se llama? De las varices esofágicas y aparte tenía cirrosis hepática, entonces esto podría complicar aún más, pues, el hecho de esta nueva endoscopía. Ok, entonces hay factores de riesgos, ahora sí, todavía que se le pueden sumar a este paciente por sus antecedentes ya patológicos. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, jóvenes? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en esos riesgos? Yo les menciono, ok, yo puedo tener ya establecido en mi computadora para el día del mañana que tenga que ver a X número de pacientes y no con todos voy a estar escribiendo en ese momento, ya puedo tener establecido todos los riesgos, ¿ok? Riesgos generales que esto se le puede presentar a cualquier paciente, al más sano, así como al más comprometido. Pero más aparte, jóvenes, yo tengo que ser bien claro en esos riesgos cuando ya me toca un paciente con ciertos antecedentes patológicos, en donde independientemente de estos riesgos que yo ya estoy contemplado, se pueden llegar a presentar más, es ahí, jóvenes, en donde yo médico tengo que hacer ese consentimiento informado de índole personalizado, porque así no los dice la norma. Entonces vienen aquí esos antecedentes, esos riesgos que le vamos a sumar por esos antecedentes que ya tienen.
¿Qué otros riesgos se pudiesen presentar viendo ya la patología, esa historia clínica de este paciente? Desde el punto de vista médico, jóvenes, se los pregunto. Ya su compañera nos mencionó que en la historia clínica se mencionaba que tenía cirrosis, que ya había tenido unas varices de este índole. ¿Qué otros riesgos entonces, qué más se pudiese llegar a presentar? Sangrado esofágico. Ok, sangrado esofágico, ok, me habla aquí hemorragia, a lo mejor lo manejaron muy general. ¿Qué más? ¿Qué más pudiese pasar? Licenciada, yo tengo aquí una duda. Escucho. En el caso de que obviamente cualquier procedimiento puede tener como riesgo a la muerte, pero no por el procedimiento como tal. Por ejemplo, yo pienso que en una endoscopía no se va a morir por hacerle la endoscopía, sino por ejemplo, sangró, se hipotensó, cayó en choque y murió. Pero la posibilidad sigue existiendo. ¿Esa también se pone o se puede obviar con el hecho de poner sangrado, hipotensión y todo esto? No, la puedes poner. Aquí, ¿qué es lo único que tú le vas a decir al paciente? Aquí tú tienes que explicar, de decirle, así como tú me lo acabas de decir, no es el hecho de que yo le meta la cámara y al verle lo vaya a matar. No, bueno, no matar, perdón, se vaya a morir. Ajá, sino más bien es el hecho de que a la hora de meter la cámara pudiera perforar y a la hora de la perforación se viene un sangrado y con este sangrado trae como consecuencia tal vez la muerte. Pero explicárselo, ¿ok? Explicarle si en efecto esto pudiese tener relación inmediatamente con la muerte. Si no, si no es que la muerte vaya acompañada, pero bueno, pues aquí es donde yo les preguntaría, ¿hasta qué punto existe esos riesgos, no? Porque ahorita tú me dices con la perforación, bueno, se entiende entonces que al perforar viene el sangrado y si yo no controlo entonces el sangrado, pudiera llegar a morir este paciente. ¿Es correcto, Ulises? Sí. Y como tal, el hecho de yo meter, por así, la exploración como tal, no trae consigo la muerte. ¿Sí, Ulises? Ok, sí. Okay, entonces, ¿yo qué es lo que pondría aquí? Que al presentarse o al actualizarse algún tipo de los riesgos antes mencionados, pudiesen traer como consecuencia la muerte del paciente. Ok, entonces igual se especifica ahí. Ajá, pero de decir, o sea, como tú me lo estás diciendo, es como, no sé, el inyectar a una persona, ¿no? O como tal de decir, la inyección por sí no te va a matar, pero al estarte inyectando un fármaco y si en ese momento tú presentas alergia a ese fármaco, entonces sí pudieses llegar a morir, ¿no? Sí. ¿No? Entonces no es tanto el procedimiento en sí, porque el procedimiento en sí, bueno, vas a decir, inserto la aguja y la jeringa. Más bien va a ser el contenido en este caso del fármaco, en el cual en algún momento te pudiese llegar a matar por si presentas algún tipo de hemorragia, de alergia. Entonces aquí, jóvenes, lo que ustedes es cuestión de redactarlo, de decir, ok, en el hecho de que se actualice alguno de estos riesgos pudiese traer como consecuencia la muerte, pero le explicas al paciente. No es lo mismo de decir una operación a corazón abierto, ¿no? En donde ahí sí la muerte puede estar como consecuencia o el riesgo, más bien como riesgo directo del procedimiento. ¿Sí me doy a entender, Ulises, en ese sentido? Sí, licenciada, muchas gracias. Que se contemple, sí. Es aquí lo que yo también regreso con Luis en relación a la anestesia. Jóvenes, cuando estamos hablando de una anestesia general, estamos hablando de otro procedimiento completamente diferente a lo que se va a llevar en el procedimiento del acto médico autorizar. En este caso, la endoscopía es anestesia, ¿qué, jóvenes? ¿De índole general o local o sin anestesia?
En las instituciones públicas es sin anestesia a los mayores de edad y a los pediátricos. No es como tal anestesia general, pero lo sedan, nada más. Lo sedan, ok. Pero esta sedación la hace justamente el anestesiólogo, ¿es correcto? Sí. Ok, entonces el anestesiólogo como tal, jóvenes, es quien debe de elaborar también su consentimiento informado de riesgos a los, en este caso, a la anestesia. Ujú. En donde también debe de valorar esa historia clínica que el paciente está presentando. Ejemplo, si el paciente, vamos a suponer, en la historia clínica del equipo 10, decía que el paciente era alérgico. Ujú. Entonces ahí ya encontramos un factor de riesgo para la anestesia. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona es alérgica, entonces pudiese presentar alergia aun cuando la suministración, vamos a suponer, de ese anestésico no se hubiese presentado con anterioridad. ¿Es correcto? Usted desde el punto de vista médico. A lo mejor yo me estoy equivocando. ¿Jóvenes? Sí, puede existir el riesgo, ¿no? En general con cualquier Ujú. persona. Con cualquier, pero lo hace más propenso a aquellos que ya son alérgicos, ¿no? Sí. Existe ya un grado de propensidad. Entonces, en ese sentido, jóvenes, lo que es el procedimiento de anestesia va en otro consentimiento informado, cuando el anestesiólogo interviene. Cuando tú, médico, que vas a realizar en este caso el procedimiento, tú aplicas, no sé, esa anestesia local y no pasa nada, entonces va a ir incluido dentro de tu consentimiento informado del acto médico autorizar. ¿Me doy a entender? Donde no intervenga el anestesiólogo, entonces tú lo vas a considerar. Pero si va a intervenir el anestesiólogo debe de realizar su consentimiento informado justamente para el procedimiento de la anestesia. ¿Sí, jóvenes? Sí. Licenciada, Se escuchó. yo tenía una duda. Yo sé que es algo muy nuevo, pero escuché que, bueno, algún conocido quería demandar a una clínica porque a su familiar le hicieron un procedimiento, supongamos así, como este tipo, y se contagió de COVID. Y querían demandar por negligencia médica, lo cual a mí sí se me hace un poco absurdo, pero no sé si al poner en en los riesgos, como que puede haber contagio de COVID por toda la situación, pues los médicos se podrían como proteger. Sí, Ajá. de hecho, ya lo vi en un consentimiento informado, jóvenes. Mi mamá tuvo cirugía de ojo. Eso fue, estamos en, déjenme ver, mayo, creo que en mayo, lo operaron en mayo, porque ya le estaba sangrando mucho el ojo y finalmente todo, ella se atiende en la raza, todo el servicio de oftalmo de la raza quedó parado hasta nuevo aviso. Entonces ya estaba pues ahora sí, el riesgo por la hemorragia misma del ojo. Entonces finalmente la operan vía particular. Me dan el consentimiento a firmar, de hecho me lo dieron a firmar, y ahí venía justamente que se pudiera llegar a contagiar de COVID. Venía ahí establecido dentro de esos riesgos. Aquí el punto es de que ahora sí en el hospital donde se operó, pues así como que una de veras vigilancia sanitaria para evitar contagios no la llevaba, ¿eh? Digo, mucho que desear desde mi punto de vista. Todo el mundo tocaba vamos a suponer, el área de recepción, la entrada, la puerta, el acceso al sanitario y no pasaban a sanitizar continuamente, o bien no había un lavabo, porque eso debiese de ser, de decir, bueno, si vas a tocar también en este caso el mostrador, porque todo eso son factores de riesgo tarde que temprano, donde te puedes en algún momento contagiar el sanitario, la manija, la puerta. O sea, desde un punto de vista ahí debiese de estar. ¿Por qué? Porque entonces como hospital ellos se estaban protegiendo. De decir, bueno, si se contagia la paciente por COVID, ya está dentro de esos riesgos.
Sí, ya lo contemplaron. Fíjate que sí, ya estaba contemplado. Eso te digo que fue en mayo. Sí, ya no me acuerdo ni qué fecha se operó mi mamá. Estaba contemplada esa parte de poderse contagiar de COVID. Ahorita lo están poniendo, sí, jóvenes, sí lo están poniendo, porque desafortunadamente en donde más está o donde se está viendo que más están contagiando es en quirófanos. ¿Por qué? No lo sé. Pero en quirófanos es en donde más se llegan a contagiar los pacientes. Pueden entrar sanos y salir ya contagiados. Sí opera. Aquí negligencia médica tendríamos que ver, porque tal vez no sería propiamente el médico, sino sería a lo mejor una falta de sanitización por parte del hospital. Sería a nivel institucional y no tanto a nivel médico. Que proceda, quién sabe hasta qué punto. Porque vuelvo a comentar, en este momento estamos ante un caso fortuito o de fuerza mayor, ¿ok? Estamos ante una epidemia que no sabemos cómo se comporta el virus, que en realidad no se ha estudiado de decir cuánto puede durar el virus en el medio ambiente, en las cosas, en las cosas. Entonces, quién sabe si pudiera llegar a proceder. Pero que ya está contemplado dentro de justamente de esas cartas de consentimiento informado, sí, jóvenes, ya están contemplados. Así que si el día de mañana continúan con la pandemia, se continúa con la pandemia, pues también contémplenlo como riesgo. ¿Sale? Sí, gracias, licenciada. Sí, de nada. Ok, jóvenes, bueno, pues ya está justamente esos riesgos. Ustedes médicamente, aquí es lo que deben de valorar, jóvenes, que si ese paciente ya tiene ciertos antecedentes patológicos en donde independientemente a los riesgos generales puede llegar a presentar o se le acumulan otro tipo de riesgos, ahí lo deben de plasmar. ¿Queda claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada, de acuerdo. Ahora nos habla también de esas contingencias o urgencias que se pudiesen llegar a presentar. ¿Dónde lo pusieron, jóvenes? ¿Lo hicieron ustedes, lo mencionaron? ¿En dónde pusieron esa parte de autorizar sobre contingencias o urgencias que se pudiesen llegar a presentar? Equipo 9. ¿No? Equipo 9, ¿no está? No pusimos las contingencias, solo como tal, solo pusimos todo, bueno, aunque declaraba que entendía todos los riesgos del procedimiento, pero no explicamos, no pusimos la contingencia actual como tal. Ok, también nos habla, jóvenes, la norma que se debe de poner justamente dentro de este consentimiento informado, la autorización a cualquier contingencia o urgencia que se pudiese llegar a presentar. En este caso, desde el momento que como riesgos tengo una hemorragia, puede ser necesario transfundir al paciente derivado de esta urgencia, ¿no? Que se está presentando de esa contingencia. Entonces, cuando ustedes tienen contemplado esta parte ya dentro de su consentimiento informado, ustedes pueden actuar, de decir, ok, híjole, empezó la hemorragia, ya perdió tanto sangre, ya estamos ante una situación difícil, hay que transfundir. Y ya no me tengo que esperar o agarrar y de buscar al familiar para que me autorice la transfusión, no, sino simplemente ya tengo la autorización. ¿Yo qué es lo que recomiendo, jóvenes? Yo recomiendo que ustedes hagan un consentimiento informado justamente para esas urgencias o contingencias que se pudiesen llegar a presentar y no tenerlo implícito dentro del no consentimiento informado, sino prácticamente me estás autorizando, ¿ok? El mismo acto como tal, aquí con todos sus riesgos comunes y los patológicos que se pudiesen llegar a presentar, y más aparte el consentimiento por el mismo acto, en este caso la endoscopía, pero
autorizándome las urgencias o contingencias que se pudiesen llegar a presentar al realizar este procedimiento. ¿Me doy a entender? Sí, licenciada. ¿Bien? Ok. Y si no, de lo contrario, como la misma norma no los dice, ¿ok? Aquí después de riesgos, y también aquí pudiera decir la siguiente redacción, asimismo autorizo se realice cualquier procedimiento que se pudiese que tener o que se debiese de llevar a cabo por alguna urgencia o contingencia que se pudiese tener que se presentara derivado de la endoscopia o derivado del acto médico autorizado. ¿Ok? Ya, con eso entonces también me están autorizando para actuar en ese caso de contingencia, para actuar en ese caso de urgencia. Ok, jóvenes, ¿qué otro requisito nos hace falta, equipo 10, para ya dar por terminado este consentimiento informado? Licenciada, una duda. Sí, escucho. Como dice, tenemos que hacer eso que firme que en caso de contingencia el procedimiento debe, bueno, para realizarlo, pues. Pero sí, por ejemplo, en caso de que tenga una transfusión, nosotros también tenemos que anotar todas las complicaciones de una transfusión o el procedimiento que sería extra en caso de urgencia. Mira, aquí finalmente, en cierta manera, es un consentimiento abierto. ¿Por qué? Porque lo estás manejando para alguna contingencia o urgencia que se pudiese llegar a presentar. ¿Cuál? En ese momento tú no lo sabes. ¿Cómo se puede presentar una hemorragia o como qué otra urgencia se pudiese llegar a presentar? A ver, jóvenes, desde el punto de vista médico. Un paro cardiorrespiratorio. Ok, un paro cardiorrespiratorio. Entonces, tú no sabes en ese momento qué es lo que se está presentando. Entonces, por eso se va a quedar abierto ese consentimiento informado. Sin embargo, a tu paciente le puedes decir, mire, se pudiese llegar a presentar una urgencia en el caso de que se presente la hemorragia y si no se puede controlar la hemorragia, entonces será necesario transfundirlo. ¿Ok? Se lo puedes tú en algún momento llegar a mencionar. O se pudiese llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio y en ese momento le tenemos que hacer la maniobra o etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más se lo mencionas, dile, pero estos son una de las urgencias que se pudiese llegar a presentar, ¿ok? Que comúnmente no se presentan, no se presentan. Esto solamente ya es en un caso excepcional. Es por eso que lo dejas abierto. ¿Por qué? Porque va a derivar del mismo procedimiento ya autorizado. En este caso estamos hablando de esa endoscopia digestiva. Se presentó una hemorragia, ¿sí? Entonces tengo que transfundir, sí. Que yo no pude plasmar, no, porque yo no sabía que se iba a presentar. Porque bien se pudo presentar la hemorragia, bien se pudo presentar el paro cardiorrespiratorio, no lo sé. Esto es para el caso de yo, como médico, bajo mi criterio médico, qué es lo que tengo que hacer para salvaguardar la vida, para atender esta urgencia. ¿Sí me doy a entender? Sí, gracias. Sí. Si estamos hablando ya de una transfusión como tal, de decir, vamos a suponer que estás atendiendo a una persona, a una embarazada, y ya le detectaste acretismo placentario. Ya sabes que un 90% va a necesitar transfusión sanguínea por la complicación del caso. Entonces tú ya te preparas con ese consentimiento informado de transfusión sanguínea. ¿Sí me doy a entender por qué, jóvenes? Sí. Es que, a ver, ¿por qué? Necesario. ¿Por qué? Porque ya va a ser necesario, ¿ok? Ya sé que el 90% de los casos lo necesita. Entonces, yo médico, como ya lo detecté, ya estoy con ese diagnóstico, en donde ese diagnóstico, ¿qué me va a autorizar? Primero, cesárea. Después, ya sabemos que es acretismo placentario, entonces me va a tener que autorizar otro consentimiento informado para autorizarme, ¿qué, jóvenes? Una transfusión sanguínea. Transfusión sanguínea. ¿Qué más? Ya vamos por dos consentimientos ahí, 2 actos médicos. El primero, la cesárea, ok, la transfusión. ¿Y qué otra cosa?
La anestesia. Anestesia, ok. Un tercero, ¿cuál más? Histerectomía, efectivamente. Entonces, aquí ya estamos hablando de 4 actos médicos a autorizar, los cuales debían de tener cada quien su consentimiento informado, sí. Porque, bueno, voy a practicar la cesárea y como tal la cesárea, ¿qué riesgo me presenta? Para eso voy a tener que retirar, porque ya sé que estoy ante un acretismo placentario, entonces voy a tener que retirar justamente el útero. ¿Ante qué riesgos esto me implica? Una pregunta, licenciada. Ajá, adelante, Brian. Ok. Pero en el caso del punto que quedaba abierto, donde tú podías actuar ante alguna emergencia, ¿no te ampara, por ejemplo, con una transfusión? Porque entiendo perfectamente que tenemos que hacerla, sobre todo por esta parte ética, por esta parte legal de las transfusiones, pero ciertamente son también parte colateral de alguna intervención, entonces entra como en actuar ante una emergencia. Sí, por eso, o sea, por eso es lo que yo digo, se queda abierto. ¿Por qué? Porque tú médico no puedes en algún momento determinar qué urgencia se te puede presentar en ese procedimiento. Cosa distinta, por eso yo les pongo el ejemplo de cosa diferente al acretismo placentario. Tú ya sabes que al presentarse un acretismo placentario, generalmente viene acompañado de una hemorragia. Y generalmente, o comúnmente, o un alto porcentaje, necesita transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque vas a retirar, ¿qué? Útero. Aquí tú ya lo tienes previsto desde el momento que ya estás diagnosticando. Cosa distinta a que, vamos igual bajo este mismo ejemplo de acretismo placentario, cosa distinta que tú no detectaste ese acretismo placentario. Y en ese momento, a la hora que estás abriendo, a la hora que estás practicando tu cesárea, se te presentó. Estamos ante un caso de urgencia, ¿no, jóvenes? Sí. Sí. Y entonces, en ese momento tú tienes que, ya viene el sangrado, no puedes controlar, ya empiezas a hacer el procedimiento, pero tienes que transfundir. Entonces, si tu paciente está inconsciente, no te queda más que hacerlo. Y aun cuando esté consciente, lo único que tú le vas a decir, se está presentando un caso urgente, en este momento usted necesita que se le transfunda sangre para salvarle la vida. Si no, de lo contrario, ahora sí, ya no la cuenta, ¿no? Sí me doy a entender, jóvenes, ¿a qué se refiere la norma cuando te habla de este caso urgente? De la autorización en caso de contingencia o urgencia. Cuando yo no lo puedo, yo médicamente todavía no lo puedo o no está establecido en el diagnóstico. Ok, licenciada, gracias. ¿Sí, Brian? ¿Sí queda claro en este ejemplo? Sí, súper claro, muchas gracias. Ok, la transfusión como tal, si yo ya sé que voy a transfundir, ¿ese es un consentimiento informado? Sí, jóvenes. Por acto, ahora sí, acto médico autorizar, transfusión sanguínea. Punto. Todos los riesgos y complicaciones, también riesgos y complicaciones que en algún momento se pudiesen llegar a presentar. Entonces, jóvenes, a eso se refiere esa parte en donde la norma nos dice que también se debe de autorizar esa urgencia o contingencia. Ok, jóvenes, pues ya con esto doy por terminado el tema. Esto es un ejercicio. Si ustedes lo notan, es un ejercicio justamente en donde vienen esas dudas, esas preguntas, en donde yo les digo, a ver, dímelo como si yo fuese tu paciente. ¿Por qué? Porque de esa manera, jóvenes, ustedes se deben de dar a entender con ese paciente que les va a firmar ese documento. Ese documento que lleva por nombre Carta de Consentimiento Informado. En donde deben ustedes de plasmar todo, jóvenes, todos esos riesgos, todos también esos beneficios, sí, jóvenes. ¿Por qué? Primero, porque la norma sí no lo establece, y segunda, jóvenes, esa carta de consentimiento informado es un documento médico legal para, ahora sí, para el futuro, si es que en algún momento pudiesen llegar a tener algún tipo de problema. Lo que ahorita sus compañeras nos dice, bueno, es que a lo mejor lo demandan porque se contagió de COVID, ¿ok? Dentro de ese consentimiento informado no estaba ese supuesto. Entonces, ¿pudiera llegar a proceder? Tal vez. A lo mejor
dentro de este consentimiento informado de decir, ay, pues yo no le puse el cierto riesgo pues porque no lo creí importante. Y si en algún momento se actualiza ese riesgo, jóvenes, ¿ustedes cómo se van a defender? ¿O cómo van a desvirtuar? No dudo que se pueda, pero les va a costar más trabajo el hecho de desvirtuar la afirmación o imputación que en este caso que el paciente les está diciendo, de decir, oiga doctor, es que usted hizo una mala cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasó esto. No, pero estaba dentro de los riesgos. No es verdad. Mi consentimiento informado jamás menciona que me podía pasar A o B. Sí, sí te puede llegar a pasar. Se ha comprobado, sí, pero usted jamás me lo dijo y tan es así que no lo incluyó dentro del consentimiento informado. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Cuál es la finalidad de esa carta de consentimiento informado? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, jóvenes. Pues ya con esto cerramos hasta aquí. El examen, mañana nos vemos. ¿Mañana ustedes tienen clase con el doctor Julio o ya no tienen clase? No tenemos. En realidad no hemos tenido clase con él. ¿Ya no? Ok, jóvenes. No. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos citamos a la 1:30 para el examen. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Lo voy a subir también, de hecho, como tarea. El examen va a quedar como tarea, se va a abrir a determinada hora y se va a cerrar a determinada hora. Yo se lo comunico con el jefe de grupo previamente a decir programé el examen a tales horas para que se cierre a tales horas. Les voy a dejar que ustedes vean inmediatamente su calificación. ¿Estamos? Para que se los califiquen de forma inmediata y ustedes sepan qué es lo que se sacaron. ¿Qué es lo que voy a querer? Que ustedes en ese momento hagan captura de pantalla y me lo suban. Voy a abrir una actividad como tarea en donde diga captura de pantalla. Entonces me van a subir su calificación ya capturada. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Ok, licenciada, perfecto. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, licenciada. Okay, terminan el examen, les arroja la calificación, hacen captura y por favor me la suben a Classroom. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Sí. Jefe de grupo, jefes de grupo, si me hacen favor de hacerme el vaciado de las calificaciones, también se lo mandan a sus jefes de grupo. Sí, claro que sí. ¿Estamos? Claro que sí. Sí, o sea, por favor. Lista donde pongamos la calificación que nos estén dando los compañeros. Sí. Entonces yo ya nada más abro y voy corroborando que efectivamente se corresponda a la que subieron también sus compañeros. ¿Ok? Sí, claro. Ok, jóvenes. Entonces así, yo ya me pongo de acuerdo con el doctor Julio para mandarle las calificaciones y ya que él a su vez haga la ponderación correspondiente y promedio. Para, ahora sí, de la calificación de aquí a este primer parcial. Con ustedes ya quedamos de acuerdo quién iba a exponer violencia obstétrica y responsabilidad médica. Creo que no. No, creo que no. ¿No? Ok, quiero voluntariamente dos equipos, uno para que exponga responsabilidad médica y otro para que exponga violencia obstétrica. ¿Esto cuándo será? Yo creo que a mediados de enero. ¿Quién dice yo? El equipo ¿No? 5. Okay. Sí, por equipo. Somos el 5, ¿no? El 6 también. Sí, el 5. Okay. El equipo 10. El equipo 6 también, por favor. Es que nada más quiero dos. A ver, pónganse de acuerdo. No ha pasado. El 5. Ok. ¿El 5 no ha pasado? No. No, el 6 no ha pasado. El 5 tampoco ha pasado. Ok, entonces se queda 5 y 6, ¿ok? Perfecto. Bueno, jóvenes, si realizan una buena exposición, van a quedar exentos para el segundo parcial. ¿Estamos? Sí. Bibliografía abierta de ambas bibliografías. Se pueden guiar con lo que el temario nos establece, responsabilidad médica, también lo que CONAMED nos habla, así como los códigos penales, tanto a nivel federal como el de la Ciudad de México, en lo que habla del capítulo de responsabilidad profesional. ¿Estamos? Y lo que es violencia obstétrica, jóvenes, hay varias recomendaciones generales que hablan sobre violencia obstétrica. Eso en donde lo pueden encontrar en la CONAMED. Y de ahí en fuera, libre, todo lo que venga en las TICs. ¿Ok? En el internet encontramos mucha información. ¿Estamos? Perfecto.
Gracias, licenciado. Ok, entonces equipo 5 y equipo 6. ¿Quién va a exponer responsabilidad y quién va a exponer violencia obstétrica? El 6 queremos violencia obstétrica. Ok, violencia obstétrica el 6 y entonces el 5 responsabilidad médica. Sí. Ok, jóvenes. Bueno, pues feliz año, jóvenes, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo primeramente Dios el año que entra. Feliz año. Gracias, licenciado. Gracias, igualmente, licenciado.